Amén, amén. Gracias, Pastor Cardona, por esa oración que nos da recuerdo cuántas cosas ocurren en la vida en que necesitamos la presencia de nuestro Dios, ayudándonos y animándonos a someternos a su poder en toda cosa. Hoy continuamos nuestra serie a través del Evangelio de Marcos y les invito a que abran sus Biblias a Marcos capítulo 6. Estaremos ahí en unos momentos. Y quiero reflexionar por un momento en la realidad que el Evangelio, este mensaje que nosotros recibimos por medio del ministerio de nuestro Señor, este Evangelio que nos da la información y la revelación que necesitamos para entrar en una relación íntima y personal con nuestro Dios. Este Evangelio es el instrumento que Dios ha ordenado para llevar a las personas a un despertar de la verdad. Esta es la realidad del Evangelio. El Evangelio es el mensaje que Dios en sí mismo declaró desde la eternidad hasta el momento que Jesús entró en el mundo y nos dio este Evangelio para ayudarnos a entender lo que Él deseaba de nosotros. No hay salvación sin ella. No hay esperanza en otro lugar. No hay verdad por encima de ella. Esta es la realidad del Evangelio que nosotros recibimos. Así que en este tiempo que estamos estudiando y estamos considerando lo que vemos y lo que podemos conocer acerca de Jesús y de este Evangelio, a través de esta exploración, lo que yo quiero que nosotros no nos perdamos es esta realidad, que sin este Evangelio no podemos acercarnos a nuestro Dios. Sin el Evangelio realmente no vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Sin el Evangelio no vamos a poder entender cómo es que nosotros debemos estar caminando en este mundo. Esa es la razón principal que quería hacer esta exploración y esta serie de mensajes. Pero también quiero declarar y aclarar que nosotros tenemos que entender el significado de estos si vamos a realmente entender cómo es que nosotros como cristianos debemos de vivir. El Evangelio es el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. Ahora, yo no sé si ustedes están de acuerdo o si creen eso, pero yo quiero decirles que eso es lo que yo creo. Y esa es la manera de, yo funciono desde esta perspectiva. Que el Evangelio que Dios nos da por medio del ministerio de Jesús es todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas que realmente le pueden agradar a Dios y que puede realmente darnos o traernos la satisfacción que nosotros queremos. El Evangelio y nada más. No el Evangelio y canciones bonitas. No el Evangelio y un edificio fuerte. No el Evangelio y nada más. Es solamente el Evangelio que nos da esta oportunidad de realmente entrar en una relación permanente con nuestro Dios. Por eso es que yo creo que debemos dominar lo más profundamente el contenido del Evangelio. Esa es la razón por el tema del año. Conocer al Evangelio. Si realmente no conocemos todas las partes del Evangelio, entendiendo cómo es que Dios funciona a través de este mensaje, realmente no vamos a tener la confianza que necesitamos para vivir en este mundo como Dios quiere. Porque cuando dominamos lo que dice, podemos ser moldeados por quien revela. Si entendemos todo lo que Dios dice a través del Evangelio, podemos ser cambiados y transformados a la imagen de Jesús. El pasaje de hoy es un pasaje interesante por dos razones. Y quiero dárselas ahora y quiero tratar de entender qué es que este pasaje nos dice acerca de estas cosas. La primera razón que es interesante es que destaca el poder que Dios tenía mientras caminaba en el mundo. Nos revela cómo es que Dios estaba funcionando y obrando por medio del ministerio de Jesús en el mundo. Esa es la primera cosa que yo encuentro interesante en el pasaje que vamos a leer en un momento. La segunda cosa que encuentro que es bien interesante es que nos desafía a mirar con más atención
lo que con demasiada frecuencia podemos descartar. Jesús nos dice algo, Marcos, nos dice algo acerca de lo que Jesús estaba diciendo, que yo encuentro un poco extraño y por eso lo encontré interesante. Es un evento distinto en el ministerio de Jesús, aunque la historia la hemos escuchado muchas veces. Así que quiero que vean cómo es que en este momento, en este evento, Marcos nos da una revelación inusual sobre la condición humana. Ustedes saben que aquí nosotros enseñamos que cuando leemos la Biblia estamos buscando por dos cosas principales: el carácter de Dios y cómo es que la Biblia nos enseña algo de la condición humana. Hoy va a ser el enfoque de la condición humana, así que quiero que pongan atención en eso esta mañana. En Marcos capítulo 6, empezando en el versículo 45, encontramos la historia, el momento, el evento que vamos a considerar hoy. Lean conmigo lo que Marcos nos dice aquí. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y a verlos ramar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos los vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Le pedimos al Señor que nos dé un entendimiento claro de lo que significa este evento. La situación que acabamos de leer es un momento en el tiempo. Un momento en el tiempo. Es como una fotografía. Es un momento en una secuencia de momentos que estaban ocurriendo en la vida de los discípulos y en el ministerio de nuestro Señor. Es una imagen de un evento que estaba sucediendo en el flujo interminable de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que habían tantas cosas sucediendo antes de este momento y había más que iba a suceder después. Pero en este momento leemos de algo que sucedió en la vida de estos discípulos, en la vida de nuestro Señor, que nos da el tiempo que necesitamos para tratar de entender qué Dios estaba revelando acerca de nuestra condición. Por lo tanto, tenemos que dar un paso atrás, tal vez algunos pasos atrás, a tratar de ampliar nuestra perspectiva. Así lo que quiero hacer es tomar un momento y tratar de darle atrás al video de lo que estaba sucediendo aquí, para tratar de entender la conclusión a la cual Marcos llega, por la cual los discípulos tuvieron miedo. Quiero pasar, no sé, en la Biblia es difícil contar el tiempo porque nos está diciendo una historia y el escritor está decidiendo los eventos y los detalles que ellos creen que necesitamos saber. Pero lo que sabemos es que la secuencia de los eventos. Y si vemos al principio del capítulo 6 de Marcos, los discípulos estaban caminando por todo el territorio de Judea y de Israel. El Señor ya le había dado suficiente instrucción para que ellos
pudieran salir y hacer lo que él estaba haciendo, enseñando y haciendo milagros, sanando a los endemoniados, a los enfermos. Y ellos estaban saliendo y salieron 2 por 2, nos dice la historia. Y salieron y ahora están caminando y están enseñando. Y Jesús le da la instrucción que a donde lleguen, los que los reciban, entren, bendigan ese lugar y hagan lo que tienen que hacer, lo que el Espíritu los mueva a hacer. Pero si no los reciben, no se preocupen, sacuden sus zapatos y se vayan. Continúen con el labor y la tarea que les di. Y aunque sea un poco difícil de entender, yo lo encuentro un poco difícil personalmente ver a esta gente, a estos hombres que estaban caminando por toda la tierra, obrando en el nombre de Jesús, sanando, curando a aquellos que tenían demonios, enseñando bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Señor. Y ahora ellos regresan y se paran frente a Jesús y lo que encontramos es una situación interesante. Yo no sé cuántos de ustedes, si tuvieran esa oportunidad, se olvidarían de lo que habían hecho en ese tiempo. Si Dios me da la asignación, la tarea de salir, enseñar y sanar de la manera que Él lo estaba haciendo, yo me encontraría con un sentir que estaba haciendo mucho más de lo que yo podía hacer en mi propia fuerza. Y aquí están estos hombres, están saliendo, están enseñando, son testigos de todo lo que Jesús había hecho en sí mismo y ahora yo estoy compartiendo en eso. Y esta es la situación que se encuentran estos discípulos. Jesús los envió y estaban logrando todo lo que querían hacer, logrando todo lo que veían en su Señor. El que lo estaba enseñando todo y revelando quién era Dios, ahora ellos también tenían esa oportunidad. Y yo encuentro que ese momento, aunque no lo vamos a predicar duro, es un momento interesante en los eventos que ocurrieron en el ministerio de Jesús. Que hubo un tiempo de entrenamiento en que ellos salieron e hicieron lo que Dios por Jesús estaba haciendo. Así que ellos están ahí, ellos vieron, escucharon, declararon, enseñaron. Quiero que vean que ellos estaban haciendo lo mismo que Jesús estaba haciendo. Ese es el primer paso, la primera escena que vemos en el principio de Marcos. Los discípulos habían visto a Jesús hacer las cosas que ahora ellos podían hacer también. Y lo que yo encuentro interesante en eso es que su perspectiva, yo creo, debe de haber sido ampliado por lo que experimentaron en ese tiempo. Porque yo pienso, si yo enseño y si yo toco a uno que está enfermo o uno que está endemoniado, yo lo toco y se sanan, yo pienso que eso me va a afectar a mí y cómo yo veo lo que yo estoy haciendo en el mundo. Si eso fuera lo que me pasó a mí. Y yo debo de asumir, sí, como la condición humana es una condición humana que nos pertenece a todos, si eso es como yo me siento, yo pienso que había por lo menos un poco de eso que se encontraba en la vida de estos hombres. Continuamos moviéndonos un poco más adelante y vemos que ellos regresan. Regresan de lo que estaba haciendo, ahora se encuentran frente a Jesús de nuevo y tienen lo que se dice en inglés un debrief. Jesús lo va a interrogar acerca de lo que pasó. Y ellos están ahí y están diciendo, Jesús, tú no vas a creer lo que pasó. Pasamos por acá, hablamos con aquel. Y lo que pasó es que cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros ungimos, cada vez que nosotros ponimos nuestras manos sobre alguien, se sanaban, se convirtieron, empezaron a creer en ti. Era increíble lo que estábamos viendo. No importaba dónde fuimos, nosotros vimos el poder de Dios manifestándose y obrando por nuestras manos, por nuestro esfuerzo. Aquí están estos hombres, ahora están cambiados. Ahora ven algo diferente. Ahora realmente están tratando de entender cómo es que van a continuar lo que ya habían empezado durante ese tiempo de misión.
Y Jesús tiene esta reunión con ellos y les dice, interesantemente les dice, ustedes se deben de retirar a un tiempo para recuperarse. Estaban a la parte de arriba de la montaña, habían llegado a lo último de la montaña, viendo todo lo que Dios estaba viendo por ellos, y cuando regresan, la primera cosa que Jesús les dice es que váyanse y descansen. 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 Y hay algo que debemos de aprender ahí, y es después de un tiempo de ministrar, después de un tiempo de orar en el nombre del Señor, debemos de parar, reflexionar un poco y descansar. Porque Jesús había modelado esto cuando él estaba a solas con Dios. Cada vez que él había orado, cada vez que enseñó, él se fue a orar. Se fue a separarse de la multitud porque él sabía que en su cuerpo humano él había llegado al fin de su fuerza. Y tenía que no solamente descansar, pero tenía que modelar cómo es que nosotros también debemos de ministrar. Nosotros no podemos encender la vela por los dos lados, como se dice en inglés. Tenemos que tener cuidado en cómo es que nosotros ministramos, cómo es que nosotros tratamos de llegar a lograr todo lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero si lo hacemos de una manera que no nos da oportunidad de descansar, lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a un momento en que no queremos continuar obrando y haciendo lo que Dios nos pide. Ellos están obrando, ellos habían terminado esa misión, llegó, y lo primero que Jesús les dice es que tienen que descansar. Podemos hablar después, no se preocupen, todo va a estar bien, te vas a tener tiempo. Porque cuando nosotros no descansamos, ponemos en riesgo los propósitos de Dios en nuestra vida. Arriesgamos no terminar lo que Dios ha empezado en nosotros. No es que vamos a perder la salvación, no, entiéndeme bien. Lo que arriesgamos es que no tenemos la energía que Dios necesita en nosotros para poder lograr lo que Él quiere lograr en el mundo. Pero lo que pasa aquí, y lo que encuentro tan interesante, es que aún en este momento, la vida se interpuso en el camino. Y al llegar los discípulos, se encontraron otra vez con una multitud que los estaba siguiendo. Y quiero que sepan que no necesitamos poner excusas mientras vivimos. Van a haber momentos en que hemos terminado el labor, terminamos el trabajo, terminamos la asignación que tenemos, y algo va a pasar que tenemos que hacer. Algo que tenemos que poner nuestra atención a terminar otra vez. Y tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que asumir lo que está pasando. Y esto es lo que encontramos aquí. Yo le dije y le he dicho en varias ocasiones que Jesús está ministrando y en el camino de hacer una cosa, otra cosa le pasa. Y tenemos que ver que eso nos va a suceder a nosotros también. Que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y ahora surge algo diferente y tenemos que poner nuestra atención en esa cosa. Y lo que debemos de entender y tratar de aprender de lo que está haciendo Jesús es que cuando esas cosas pasan, no nos tenemos que preocupar, no nos tenemos que poner ansiosos, pero lo que tenemos que entender es que, quería descansar un poco después de este evento, de esta tarea, no lo puedo hacer ahora, pero mañana tomo un tiempo extra para descansar. Hay un propósito en todo esto y quiero que me sigan. Tenemos que entender el contexto de lo que estaba pasando para entender lo que ocurre al final de la historia que leímos. Así que la primera escena que encontramos es los discípulos en misión. La segunda escena que vemos es que Jesús le está modelando y le está enseñando cómo es que ellos deben de terminar el proceso de cada misión y empezar lo que va a pasar después. Pero lo que ocurre es que la vida se interpone y ahora tienen que hacer algo. Y la gente llega y Jesús, teniendo compasión para ellos, como un pastor bueno, empieza a enseñar, empieza a dar instrucción, y como era la costumbre de Jesús, él habló todo el día y se acabó el día y llegaron al fin del día
y la gente tuvieron hambre. Pero allí no habían Publix para ir al deli, no habían McDonald's para ir a comprarse un Happy Meal. Y los discípulos llegan y le dicen a Jesús, Jesús, ¿tú sabes qué? Toda esta gente tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despedirlo para que se vayan y puedan encontrar algo. Y Jesús les dice a ellos, ¿qué les dice? Ustedes saben. Ustedes denle pan a esta gente. Danle de comer. No quiero que se olviden de dónde habían llegado. Piensen conmigo. No se olviden de lo que ya habían logrado antes de este momento. Jesús les dice, les pide, ¿por qué ustedes no le dan a ellos de comer? Y uno puede pensar que eso es una pregunta extraña. Pero no es una pregunta extraña cuando nosotros entendemos de dónde ellos habían llegado. Ellos ya habían terminado de lograr milagros. Habían llegado de haber terminado una misión en que la obra de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios se había demostrado por medio de sus ministraciones. Y ahora Jesús les pide a ellos, ¿por qué ustedes no le dan de comer? Encuentro interesante que esta historia no es una historia en que vemos Jesús lograr un milagro. Es una historia en que Jesús ve a sus discípulos olvidarse de lo que ya habían hecho. En un momento se les fue la memoria de lo que habían hecho. Porque cuando ellos salieron 2 por 2, en realidad no estaban interactuando con grupos grandes. Pero ahora lo que ven es una multitud de, dicen 5,000 hombres, pero podemos pensar que eran más. Era una multitud y ellos se pensaron en sí, yo creo, porque yo me sentiría igual, ¿qué puedo hacer yo con tantos? ¿Cómo es que tú me puedes pedir a mí que yo haga algo así? Y yo creo que de una manera fue una prueba a ver si ellos se podían recordar de lo que Dios había hecho en ellos y por ellos. Ellos se frustraron, se pusieron en una condición en que realmente no sabían lo que podían hacer. Así que Jesús les pide, búsquenme algo. ¿Alguien tiene comida? Y se encontraron unos panes. Y Dios dice, divide a la gente, ponlo en grupos y empieza a repartir lo que yo les doy. Y Él rompe el pan y los otros rompen el pan y continúan rompiendo en el pan hasta que al final todo el mundo tiene algo de comer y llegan 12 canastas que sobran. Jesús les pide que alimenten a la gente y los que echaron fuera demonios y sanaron a los enfermos se quedaron mudos frente a la multitud. ¿Qué causó este cambio en la confianza? ¿Qué fue lo que cambió entre haber salido y haber hecho estos milagros y lo que estaba pasando aquí con esta multitud? Fue la escala de lo que se les pidió, o fue algo diferente. Yo creo que no entendieron que a Dios nada lo restringe en hacer lo que Él quiere hacer. Y la escala de lo que Jesús le había pedido, se le puso una duda en la mente de estos hombres. Porque no habían entendido algo importante de lo que Dios
por Jesús le estaba enseñando. Quiero que vean y quiero que entiendan que esto es lo que estaba pasando antes del momento que leímos en Marcos 6. Habían llegado de sus obras. Jesús le tomó un tiempo de dar la instrucción, recordándole que tienen que tomar tiempo para recuperar. Ahora se encuentran con una multitud, Jesús enseña y otra vez Jesús le presenta otra obra, otra tarea que deben de cumplir y no lo pudieron hacer. Jesús, como buen pastor, con tanta compasión, hace el milagro de darle comida a estos 5,000 y más. Y entonces Él los envía a través del mar al otro lado. Lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana es esto: que Jesús muestra el vínculo entre la fe y el conocimiento. Que Jesús nos ayuda a ver que tenemos que unir lo que nosotros sabemos con cómo nosotros funcionamos en nuestra fe. El conocimiento es lo que vemos y aprendemos a ser verdad. Eso es lo que el entendimiento, el conocimiento, eso es lo que es. Pero la fe es la acción que tomamos basada en lo que sabemos. Y aquí es donde los discípulos, y yo me atrevo a decir que muchos de nosotros nos atropezamos. Que nosotros vemos, oímos, estudiamos, creemos que creemos. Que Dios es esto o lo otro, que Él funciona así o de otra manera. Creemos el Evangelio, creemos que Dios sana, creemos que Dios nos oye cuando nosotros oramos, pero realmente no funcionamos de acuerdo de ese entendimiento. No realmente entendemos la totalidad de cómo es que Dios quiere que nosotros debemos de vivir. ¿Y cómo lo sé? Porque yo lo he sentido también. ¿Cómo lo sé? Porque yo he vivido suficiente tiempo en este mundo y muchos de ustedes también, que hemos visto aquellos que declaran y dicen, pero no viven en una manera consistente con esa confesión. Esto no es una acusación, es solamente una referencia a la realidad que nosotros hemos vivido en nuestras vidas. Amén. Pero si nosotros queremos superar esto, si queremos realmente llegar a una madurez más intencional en nuestras vidas, tenemos que entender a dónde es que nosotros fallamos y faltamos de entender esta conexión entre lo que sabemos y lo que hacemos. Lo que conocemos por medio de revelación, por medio de enseñanza y cómo es que nosotros vivimos nuestra fe. Regresamos a la escena. Los discípulos están en la barca, están luchando contra las olas, están luchando contra el viento. Jesús los ve y quiero que vean, porque esto es realmente una comedia lo que está pasando aquí. Jesús los ve y dice, yo me voy a pasar al barco. Pero ellos los ven a él, los ven a él y empiezan a gritar, es un fantasma. Y Jesús, yo lo veo como una comedia en mi mente. Jesús está caminando porque él tiene que llegar al otro lado y alguien lo llama y le dice, es un fantasma. Y él dice, no soy fantasma. Soy yo. No temen. Y se acerca Jesús a la barca, entra en la barca y les dice, no se preocupen, calma al viento con su presencia, porque en este instante él no declara nada al viento. Él entra en la barca y las olas se calman. Pero miren lo que dice Marcos en el verso 52. Porque no habían entendido ¿de qué? De los panes. Y yo me pregunté a mí mismo, Víctor, ¿qué tiene que ver pan
con un corazón duro. Y no se crean, a mí me encanta el pan calientito con un poco de mantequilla. Me encanta el pan. Demasiado, como pueden ver. Pero Marcos nos da un comentario que realmente no tiene sentido en el contexto de lo que está pasando si no nos recordamos de las escenas anteriores de este momento. Si no nos recordamos de todo lo que había pasado en la vida de estos discípulos, en la vida del Señor, en todo lo que estaba ocurriendo antes de este momento, no vamos a entender lo que Marcos está declarando aquí. Estos hombres que habían obrado y sanado, declarando las realidades de Dios, llegan, no tienen tiempo de recuperarse, ahora tienen otra cosa que tienen que hacer cuando la multitud llega y Jesús les impone a ellos que traten de darle comida a esta gente. No lo pueden hacer. Jesús los envía al otro lado. Jesús se queda a donde él está porque ¿qué fue lo que fue a hacer él? A orar, a recuperarse un poco. Los ve luchando en el mar, viene con su presencia, calma los vientos, y Marcos dice que la razón que ellos no pudieron recibir lo que estaba pasando es porque no entendía lo de los panes. Y yo me digo, yo me he perdido el mensaje de los panes también. ¿Qué fue lo que no entendieron acerca de estos panes? Y lo que yo veo en este momento es que cuando nosotros no funcionamos de acuerdo de lo que nosotros ya sabemos que Dios ha hecho, nuestros corazones se endurecen. Porque lo que estamos haciendo es que estamos viviendo en una fe negativa, una fe a lo contrario a las verdades que ya sabemos y hemos visto. Ellos llegan, los discípulos llegan de haber obrado en milagros. Pero la escala a la cual lo están haciendo era suficiente para donde ellos estaban en su fe, en su entendimiento. Y cuando Jesús, después de haberle dado esa oportunidad, les da otra oportunidad a una escala más grande, ellos se pierden en el momento. Y no entienden que no hay diferencia en escala con Dios. Que si Dios puede hacer algo en lo sencillo, en lo simple, en lo pequeño, Él puede hacer lo mismo y muchas veces mucho más en lo más grande. Y yo creo que esta es la lección de los panes. Que si nosotros ya hemos visto a Dios obrar, nosotros no nos debemos sentir inadecuados en las cosas más grandes. La verdad de quién es Jesús, la verdad de lo que proclama el Evangelio, la realidad del poder de la palabra de Dios para penetrar hasta lo más profundo de nuestras almas. Eso es lo que representaban los panes. Los panes eran el símbolo de todo lo que Dios es capaz de hacer. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es que si entendemos de los panes, entendemos lo que Dios puede hacer con una libra de pan. Si entendemos lo que Dios puede hacer si nosotros simplemente le damos una fe del tamaño de un grano de mostaza. Esa canción siempre me viene. Si tuviera fe como un grano de mostaza.
Yo quiero que vean que el testimonio permanente del Espíritu Santo dentro de nosotros es el fuego que ralentiza el proceso de petrificación que el pecado tiene en nuestras vidas. Si ustedes recuerdan, el profeta Ezequiel le da una advertencia a Israel y les dijo que Dios haría su nombre grande entre las naciones. ¿Por qué? Porque no podían hacerlo ellos mismos. ¿Y qué iba a hacer? Él le iba a quitar el corazón de piedra y les iba a dar un corazón de carne, un nuevo corazón para reemplazar ese corazón de piedra. La lección de los panes es que cuando nosotros consistentemente vivimos con el entendimiento de lo que Dios ha hecho, Él lo va a continuar de hacer. No en la misma manera, pero que Él en su capacidad como Dios lo puede hacer de cualquier manera. Él quiere hacerla para lograr su propósito y su voluntad. Si nosotros nos sometemos a esa realidad, no importa la escala o la tarea que nos enfrente. Esta es la lección. Porque Él dice al final, porque no habían entendido de los panes, sino que su mente estaba embotada. No debemos perder lo que ya nosotros sabemos acerca de Dios. Esto es lo más básico si queremos ver crecimiento en nuestra fe, si queremos ver madurez en nuestra fe, si queremos realmente entender cómo es que Dios funciona en nuestra vida y en el mundo. Lo que tenemos que saber es que Dios es un Dios que no cambia. Pero cuando nosotros perdemos este entendimiento, vamos a ver a los obstáculos, vamos a ver a lo que ocurre en nuestra vida y lo vamos a empezar a creer que Dios ha cambiado. Y en ese momento es cuando Jesús nos dice que nuestros corazones se endurecen. No es un instante, es un proceso. Pero eso es que nosotros debemos de caminar constantemente en la voluntad de Dios, constantemente obrando en Dios, pensando en Dios, confiando en Dios, porque así es como Dios aumenta nuestro entendimiento de quién Él es. Y cuando la duda entra y cuando algo entra, tenemos que declarar: no, yo confío en mi Dios, yo confío en lo que Él había hecho, yo confío en el testimonio de quién Él es, yo confío, aunque no entiendo, voy a confiar. Esta es la lección del pan. Así que la próxima vez que vayan a Olive Garden y se coman un panecito ahí, piensen en este momento. Piensen en cómo es que Dios puede obrar, no importando lo que veamos a nuestro alrededor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento en la vida de los discípulos y en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque en una manera interesante tú nos ayudas a ver que no importa la escala de las dificultades, no importa la intensidad de lo que esté pasando, si nosotros podemos mantener nuestra confianza en ti, tú obrarás y lograrás tus propósitos en nuestras vidas. Señor, te pedimos que continúes ablandando nuestros corazones para ver sus obras. Ayúdanos, Señor, a no perder esta perspectiva que necesitamos para continuar madurando en nuestro entendimiento de quién tú eres, madurando como discípulos de nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a tomar de la Santa Cena y el obispo va a dirigirnos en este tiempo.
Gloria a Dios. Estaba pensando en la pregunta del pan, porque vamos ahora a participar del pan. Amén. Y pensando en la pregunta del pan, cuando el Señor envía a los discípulos, estaba mencionando el presbítero, los envía y le dice no lleven pan. Y después hace el milagro del pan. Y después dice, no entendieron el milagro del pan. Y es que el milagro del pan incluye, en adición a lo que el presbítero ha mencionado, incluye que el Señor mismo es nuestra porción. Entonces, cuando nosotros tomamos el pan hoy y lo partimos, estamos partiendo el pan como Cristo lo partió aquel día con los 5,000 para decir, hay suficiente Cristo para todo el mundo. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor, no a predicar, sino que lo pedí a nuestro hermano Edgar y Wanda que pasen por acá. Y entonces ustedes vamos a hacer una fila, vamos a entrar por el centro, reciben acá el pan y también reciben la copa, y después que reciban el pan y la copa, regresan a sus asientos y entonces compartimos juntos. O sea, no lo participen aquí, sino que lo reciben acá, regresan a su asiento y lo partimos juntos. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor bendiga los elementos. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias te damos por esta oportunidad de compartir estos elementos en esta mañana. Bendice a todos nosotros. Guíanos en una forma especial y que nuestras mentes estén enfocadas y centradas en ti. Y que cuando tomemos el pan entendamos no solamente que tu cuerpo fue roto por nosotros, sino que al ser roto vino a ser nuestra porción de vida. Gracias te damos por esa bendición hoy. Y que cada uno de nosotros entienda entonces el misterio del pan que el Señor dice que los discípulos todavía no entendían. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Amén.
La Santa Cena es un evento que tiene dos eventos conmemorativos. El primero es el pan, y hoy hablamos un poco del misterio del pan. El pan, y el pan representa el cuerpo de Cristo, y representa el cuerpo de Cristo que fue roto por nosotros. El Señor muere por nosotros, pero también representa, quizás como vimos esta mañana, la porción. Él es nuestra porción, porque es el pan de vida. Amén. Así que la palabra nos dice que cuando el Señor estaba con sus discípulos la última noche, antes de ser crucificado, Él tomó pan y lo partió. Y después que parte el pan, Él reparte el pan y le dice a los discípulos que coman del pan, porque ese es su cuerpo que ha sido quebrantado por ellos. Y entonces ese pan, ese cuerpo, esa vida de Cristo iba a ser transportada o trasladada a ellos para que ellos tuviesen vida y apoyo por el resto de sus días. Así que cuando comemos el pan, no solamente recordamos la muerte de Cristo, sino recordamos que todavía Él nos sostiene hasta hoy. Pueden comer el pan. El segundo elemento de la cena es la copa. La copa representa el nuevo pacto. El pan representa la muerte del Señor y el sustento del Señor, pero la copa representa el nuevo pacto, un nuevo comienzo que nosotros tenemos en el Señor. Y hay una historia que les voy a contar rapidito acerca de la sangre. Oí una historia de un pastor, de un hombre que ve un pastor de ovejas. Tenía muchas ovejas. Y cuando lo ve, le da curiosidad y le pregunta que si había algún significado acerca de la sangre de los corderos. Y el pastor le dice que cuando las ovejas tienen sus corderitos, en muchas ocasiones son atacadas por lobos o coyotes, y los corderitos, muchos de ellos son muertos, y a veces también muchas de las ovejas que paren también mueren por los coyotes. Y él dice, y las ovejas son el único animal que no comparte su leche con un cordero que no sea el suyo. Por lo tanto, las ovejas que habían perdido sus hijitos y los corderitos que habían perdido a sus mamás ahora eran huérfanos. Y lo que los pastores hacían era que tomaban el cuerpo del corderito muerto, tomaban su sangre y se la regaban al corderito huérfano. Y después que le regaban la sangre al corderito huérfano, se la llevaban a la oveja que había perdido su corderito, y ella olía la sangre de su hijito y adoptaba al nuevo cordero como si fuera su hijo. El significado es que la sangre de Cristo es derramada en nosotros y nosotros ahora somos adoptados como hijos por la sangre del cordero. Amén. Así que el nuevo pacto es como el apóstol Pablo menciona, toma la copa del nuevo pacto, la sangre que fue derramada por muchos para que fuésemos adoptados como hijos e hijas. Pueden tomar la copa. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente, no se vaya nadie, ya mismo vamos a cantar. Así que saben que aquí en Embajadores nosotros pensamos que siempre queremos vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Dios les bendiga y un recesito.